grabar esto. Entonces, una vez que ya nos dimos cuenta de cómo las ideas de Descartes, desde su duda metódica, el cogito y las ideas innatas, se fueron convirtiendo pues, en idealismo para los siguientes filósofos que apenas libran el idealismo, ¿eh? Apenas lo libran, o sea, siguen siendo racionalistas o empiristas en el caso de Berkeley, pero manejan mucho idealismo dentro de sus ideas. Nos decíamos que Malebranche se salvan por la idea de Dios, por su idea o por su fe en Dios, que crea un mundo material, no un mundo espiritual y no un mundo ideal, ni un mundo de ideas. Entonces dice, es que Dios crea el mundo eh, por medio de la materia, entonces no puede ser que el mundo no tenga forma, pues tiene que tener una forma material. Así es como se salva. Igual Leibniz se salva por medio de la mónada, que es una sustancia que tiene su propia forma en la realidad, pero también ahí hace una alianza con el idealismo, ¿no? Entonces el idealismo y el realismo se funden en esta idea que ya habíamos rebatido de Leibniz, ¿no? Pero el idealismo empirista de Berkeley sí tiene mucho sentido, en donde nos dice que los cuerpos existen como sustancias, perdón, los cuerpos no existen como sustancias, sino que son ideas que están para ser percibidas. Y esta idea se queda muy grabada en los siguientes idealistas después de Kant, ¿ok? Que veíamos ayer, que es quien realmente define el rumbo del idealismo, el que le daba una definición como tal, identifica el idealismo de los diferentes autores, especialmente en Descartes y en Berkeley, a quienes les atribuye un sustantivo, perdón, un adjetivo en donde les dice, pues tu idealismo es problemático, le dice Descartes. Sí, eres idealista, pero problemático, porque no puedes darle existencia a nada, porque de todo duda. Entonces hay mucho problema con él. Mientras que en Berkeley hay un idealismo dogmático, como es un sacerdote, es un sacerdote, creo que calvinista, creo que es escocés, si mal no recuerdo, ya lo verán en clase de filosofía, a Berkeley, pero creo que sí es escocés, entonces es de la iglesia calvinista, o es anglicano, no me acuerdo, pero no es católico, pero sin embargo es sacerdote, es teólogo, y entonces convierte su forma de idealismo empírico en un dogma, que tiene que ser así, y no puede ser de otra forma, aunque no lo demuestre. Mientras que para Kant el idealismo tiene que ser crítico, tiene que ser trascendental para poder construir leyes, para poder hacer conocimiento científico. Porque si eres dogmático, no puedes construir conocimiento científico. Porque el dogma es lo contrario de lo que creemos en el escepticismo, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de escepticismo y decíamos que los escépticos lo primero que quieren o su primera lucha es contra el dogma? ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces no quieren dogmas, lo que quieren es encontrar la verdad o romper el dogma encontrando una siguiente vía, dudando de todo. ¿Ok? Entonces, Kant admite la existencia de las cosas en sí, lo veíamos en la última clase. Pues las cosas en sí existen. Cosa que en los siguientes filósofos que vamos a ver hoy no va a ser, pero para Kant sí existen las cosas en sí, nada más que
son incognoscibles, no podemos conocer, pero sí existen. Ahí están fuera, todos los fenómenos son y existen en sí mismas, pero nosotros no las podemos conocer a menos que no las conocemos, sino que las ordenamos con las categorías de nuestra mente, que son parte de los procesos mentales que nosotros tenemos, de leyes innatas que la mente humana, que el espíritu humano tiene, y con lo cual ordena lo que está fuera de él. Así es como aprende el ser humano, como ve las cosas fuera de uno mismo, pues. Entonces, realmente no podemos saber cómo son las cosas fuera de nosotros, las cosas en sí, cómo son, sino como las categorías lo pueden ver. ¿Ok? Por aquí tenemos las categorías. Se las recuerdo, ya las hemos visto en clase. ¿Ok? Ahorita que vemos a los sucesores de Kant, podemos ver la cuestión de las categorías, ¿no? De la totalidad, la pluralidad, la singularidad, la realidad, la negación, la limitación, la sustancia, el accidente, la causa-efecto, el agente paciente, la posibilidad, imposibilidad. Todas esas son categorías que en nuestra mente y por medio de los juicios nosotros podemos conocer a las cosas, pero las conocemos desde estas categorías, pues. No podemos conocer las cosas fuera de esto, porque esto es lo que está en nuestra mente, según Kant, y es lo que toma el idealismo como dogma, lo toma como su fuente o su ley, que las categorías es la forma en las que el espíritu humano comprende el mundo y lo entiende y de alguna forma lo ordena. De ahí se van a agarrar los sucesores de Kant. Entonces, ellos lo que hacen es suprimir las cosas en sí. Ya las cosas no existen en sí, como decía Kant. ¿Ok? Decía Kant, las cosas existen en sí, pero no las podemos conocer. Aquí no, las cosas no existen en sí. Ellos profesan un idealismo absoluto. ¿Ok? Entonces, nos dicen ellos, puesto que las cosas en sí son incognoscibles, pues no podemos saber nada de ellas, ni siquiera si existen. Entonces, si no podemos saber si existen, pues no hablamos de ellas. Hablemos de lo que conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? Pues conocemos los fenómenos, ¿ok? Que son nuestras representaciones. Si viene no sé, por ejemplo, una roca, un árbol, pues a nosotros se nos representa. Y por medio de las categorías, lo reconocemos, lo ordenamos. Decimos, es verde, el tronco es grande, pequeño, de color café, es alto, es bajo. ¿Ok? Es un árbol joven, es un árbol viejo. Todo eso lo hacemos por medio de las categorías, los juicios, en la crítica de la razón pura. También podemos hablar de las formas y las categorías que son nuestras leyes a priori. ¿Ok? Acuérdense, las leyes a priori son las que están antes de la experiencia. Entonces, las categorías son las leyes de nuestra actividad espiritual, mental, con las cuales nacemos. Ahí es donde retoman a Descartes de alguna manera con las ideas innatas. Entonces, las categorías son ideas innatas del ser humano y son a la vez leyes espirituales, leyes mentales con las que el ser humano nace y se desarrolla conforme va creciendo. Cada vez se van perfeccionando.
Y podemos hablar de esas categorías, ¿ok? Porque podemos hablar de nuestra forma de pensamiento. Y la tercera cosa de la que sí podemos hablar es de la actividad espiritual que construye al mundo. Fíjense bien la palabra, construye al mundo, la actividad espiritual. Y aquí construir al mundo no es construirlo de forma material. No es como construir una casa o construir un carro o construir un asador. No, no, no. Ok, cuando la actividad espiritual construye el mundo, significa que nuestra mente lo construye. ¿Cómo voy a construir al mundo? Pues categorizándolo según nuestras leyes a priori. Así lo construyo. Ok. Entonces, según la cantidad, según la cualidad, según la relación o la modalidad, puedo ver su existencia, puedo ver su contingencia, puedo ver su, no sé, su posibilidad o su imposibilidad de ser, hablando de categorías, ¿ok? Puedo ver su singularidad y su negación, su limitación, todo eso lo puedo ver desde la actividad espiritual y así voy construyendo al mundo. El ser humano va construyendo al mundo a partir de estas categorías y vamos diciendo y definiéndolo y conceptualizándolo. Y a partir de esas categorías podemos construir lo material y lo no material también. Por ejemplo, conceptos de los valores como el amor o la amistad. ¿Qué es el amor o qué es la amistad? Bueno, pues por medio de las categorías puedo ver su ser, su existencia. ¿Ok? Puedo ver su relación y puedo juzgarlo. Y así construyo el concepto de amistad. Y así construyo el concepto de amor. Usando diferentes categorías, puedo construir el concepto de árbol o el concepto de profesor. ¿Ok? ¿Qué es un profesor? Bueno, por medio de los juicios y las categorías puedo conceptualizarlo. Y entonces, profesor como tal se convierte en un concepto abstracto que no existe en la realidad, pero existe en el concepto. ¿Ok? Existe en la idea. Y cuando ya hablamos del profesor Fabián, entonces ya estamos hablando de un fenómeno fuera de mí. ¿Ok? Cuando hablo de profesor, hablo de un fenómeno que está dentro de mí, pero que de alguna forma yo hice que entrara por medio de las leyes a priori, de las categorías y de los juicios. Lo comprendí, ese concepto abstracto. Pero ya cuando estoy con el profesor Fabián, que es un fenómeno que es un fenómeno que sea un sujeto, sigue siendo un fenómeno porque está fuera de mí como sujeto conocente. ¿Ok? Entonces, si está fuera de mí, todo lo que está fuera de mí va a ser un fenómeno, aunque sea otra persona. Porque no puedo conocer a esa persona como me conozco a mí mismo. ¿De acuerdo? No puedo conocerlo como realmente es, sino que lo veo con los ojos de mis juicios y mis prejuicios. ¿Ok? No sé, por ejemplo, hay unas zonas en México en donde a todo el que tenga un poquito de sobrepeso ya es el gordo. O sea, el tipo tiene 10 kilos extras y pues el gordo. Y hay partes en donde puedes tener 40 kilos de sobrepeso y nadie dice nada, ¿no? Es,
un relativo, es una forma, es un prejuicio. Estás morenita y ya eres la negra. ¿Ok? Porque en tu familia todos son muy blancos, pero hay uno morenito y es el negro, ¿no? Pero no, realmente ni siquiera es de esa raza, solamente salió más morenito. Entonces, esos son, pues son prejuicios. Son como los anteojos con los que vemos las cosas, pues. Los prejuicios los podemos quitar, los podemos cambiar, pero los juicios y las categorías no. Nosotros podemos dejar de ser racistas, podemos dejar de ser clasistas, podemos dejar de ver, eh, cambiar nuestras formas de discriminación. Eso lo podemos cambiar, pero no podemos cambiar la forma en que vemos los colores, la forma en que vemos las distancias. Eso no lo podemos cambiar, porque son categorías. No podemos ver la forma en que vemos la necesidad o la contingencia de los seres. De decir, este ser es necesario y tiene que estar siempre y por siempre y para siempre. Y este ser que es contingente y que tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Eso no lo podemos cambiar. Siempre vamos a ver la contingencia de las cosas. Es más, eso lo vemos cuando vamos a comprar algo en el supermercado o en una tienda de muebles o electrodomésticos y vemos su vida útil. ¿Ok? La vida útil de un electrodoméstico, de un mueble, es su contingencia. Yo me pregunto siempre que voy a comprar algo, ¿cuánto me va a durar esto? ¿Cuánto tiempo va a ser útil? Por ejemplo, voy a comprar una laptop. ¿Cuánto me va a durar una laptop que tiene, no sé, 8 gigas de memoria RAM, un disco duro de 500 gigabytes y un procesador Core i5 de séptima generación con disco, con un disco duro sólido de 64 gigas extra? ¿Cuánto tiempo me podría durar esa computadora? A cómo van los avances. Uno dice, pues esa computadora suena bastante decente, ¿no? O sea, no es la mejor computadora que puedes encontrar en el mercado, pero no suena mal, suena bastante bien. Sin embargo, yo sé perfectamente que 5 años es la vida útil de esa computadora. Esa es su contingencia. En 5 años se va a empezar a quedar corta en todos sentidos. Las 8 gigas de memoria RAM ya no van a ser suficientes para los programas que voy a utilizar. Los 500 gigabytes de disco duro, a lo mejor ya van a ser pocos. El procesador ya no va a poder con los programas que van surgiendo cada vez. Entonces tengo que cambiar de computadora o cambiar de componentes para mejorarla y seguir con la misma computadora. Esa es la contingencia de las cosas. ¿En qué otro ejemplo podemos ver eso? En los celulares. ¿Alguien de ustedes ha tenido que cambiar de celular porque ya no agarró el WhatsApp? De repente, el WhatsApp ya no va a servir en estos teléfonos. Ya valiste gorro, no tienes WhatsApp. Eso es contingencia. Por más que tú quieras conservar tu celular porque te aferras a tu BlackBerry, pues ya no tienes WhatsApp. Te quedaste incomunicado de cierta forma. ¿Ok? De eso podemos hablar, pero no podemos hablar de otras cosas, solo de lo que conocemos. ¿Qué es lo que no conocemos? Pues el mundo en sí.
Eso no lo podemos conocer. Bueno, el idealismo absoluto lo podemos dividir en dos facetas diferentes. Tenemos en Hegel y en Renouvier, o Hegel es de Alemania y Renouvier es de Francia, un sistema y otro sistema que es de Fichte, Lanier y Brunswick, que ya hemos visto algo de ellos, que son más apegados a la línea kantiana. Hegel y Renouvier hicieron su propio idealismo, hicieron su propia versión del idealismo, mientras que Fichte y compañía se quedaron más en la línea kantiana, pero más extremos. ¿Ok? Empecemos con Renouvier, donde nos habla de un sistema de categorías completo. ¿Ok? Así es como él ve al mundo. O sea, su sistema tiene que estar tan bien arreglado que la ley de su construcción le sirva de prueba y que el espíritu se encuentre invenciblemente retenido en él. Entonces constituiría una filosofía acabada. Al final de cuentas, este sistema de idealismo trata de que la filosofía se vaya hacia ahí, de acabar con los temas de filosofía, acabar con las dudas, pues cerrar los ciclos. Todos los sistemas intentan lo mismo, que las cosas queden terminadas. Y es lo que intenta Renouvier con este sistema, en donde quiere construir desde las mismas leyes de las categorías, que esas mismas leyes sirvan de prueba para que el espíritu ya no tenga duda de que es así. Y entonces la filosofía quedará acabada. Ahí termina la filosofía se convertirá solamente en crítica del conocimiento, en saber cómo conocemos. Porque no podemos hablar de otra cosa. La ciencia hace lo suyo. ¿Ok? La ciencia hace su parte. Y nosotros nosotros no podemos hacerlo de otra manera. Entonces, esto tiene mucho sentido en el sistema kantiano, o en el sentido kantiano, cómo Kant ve las cosas. ¿Por qué? Porque las categorías son leyes de pensamiento. Entonces, él quiere hacer un sistema de categorías completo. Categorías son las leyes del pensamiento. Entonces, si son leyes del pensamiento, son las leyes del ser. ¿Ok? Del ser pensado. Entonces, para ellos, eso tiene mucho sentido. Pero para nosotros, pues como realistas, no tiene tanto sentido. Ya lo veremos cuando hagamos la crítica a esto. Pero para ellos tiene mucho sentido, porque si las categorías son el sistema, y son las leyes, y son el ser, o son las leyes del ser, pues claro, tiene mucho sentido esta filosofía de Renouvier. Mientras tanto, en Alemania, Hegel llama a su sistema el sistema de la dialéctica, que ya vieron ustedes al principio en sistemas filosóficos. No es cierto, ustedes no lo vieron. Ustedes nada más vieron mayéutica, lógica y dialéctica. No vieron mayéutica. ¿Vieron en paradigmas filosóficos a Hegel y la dialéctica? Chicos, ¿sí o no? ¿No? ¿No tienen ni idea de quién es Hegel? Ok, no se preocupen. No es su obligación saber este tipo de cosas. Ok, si no se los dieron como en el programa de estudios. Pero les explico así rápidamente quién es Hegel. Aquí se me movió la presentación. Ok. Hegel hace un sistema idealista.
¿ok? Al cual le llama dialéctica, pero no la dialéctica como la de Platón. ¿Se acuerdan que Platón dice, no, pues vamos a hacer filosofía por medio del diálogo, preguntas y respuestas, y así vamos a ir haciendo filosofía? Pero Hegel toma la palabra de manera distinta, ¿ok? Para él, la dialéctica tiene 3 fases para poder construir conocimiento, y lo ve a lo largo de la historia, porque Hegel es filósofo, pero también es historiador. Entonces ve en la historia todo la cuestión el- del cambio y la construcción del mundo, cómo el mundo se va construyendo a sí mismo por medio de las ideas. ¿Cómo lo hace? Por medio de 3 pasos. Tiene una tesis, luego una antítesis y luego una síntesis. ¿Ok? Ese es el idealismo dialéctico, con esos 3 pasos. Tesis, antítesis y síntesis. La tesis es lo que ya está, lo que se cree como cierto. ¿Okay? Digamos, una tesis. La realeza debe gobernar al pueblo, porque así lo manda Dios. ¿Ok? Esa es una tesis. Algo que se cree, que es lo que debe ser. Y luego viene una antítesis. O sea, lo contrario. Llega alguien con una nueva idea diciendo, no, no, no. La realeza solo se aprovecha de su posición para sacar provecho y le vale gorro al pueblo. Debe ser el pueblo quien tome su propia decisión o las riendas de su gobernanza, de su propio gobierno. ¿Ok? Totalmente opuesto. Entonces, esta tesis y esta antítesis chocan. ¿Ok? Y al chocar, ninguna de las dos gana. ¿De acuerdo? Las dos chocan y crean una nueva idea. Y esa nueva idea es la que sigue en el marco histórico. Esa idea que sale en el choque de la tesis y la antítesis. Pero Hegel piensa que todo esto se da por medio de las ideas, no por medio de las revoluciones ni por medio de la materia. Es en donde no está de acuerdo Marx, porque Marx también le llama materialismo dialéctico a su sistema filosófico, pero aquí es un idealismo dialéctico. Lo que Hegel quiere construir por medio de ideas, Marx lo quiere hacer por medio de la materia, por medio de la revolución. ¿Ok? Él quiere hacer una revolución en el mundo real, no que las ideas vayan haciendo las cosas por sí mismas. Pero bueno, ese es el sistema hegeliano del idealismo dialéctico, para que más o menos tengan una referencia. ¿Ok? Porque en mi libro aparece como que ustedes ya lo saben eso, como si ya lo supieran, porque es algo básico que se ve en metodología, en métodos filosóficos. Ya, que ahorita, Ajá. ¿Alguien iba a participar? Como que se le prendió el micrófono por Sí, me accidente. sorprendió de repente. Ok. Bueno, continuemos entonces. Que me he caído solo. El siguiente idealismo absoluto es el de Fichte, Leschlier y Brunswick. Okay, aquí todos tienen más o menos la misma idea. Okay, lo que quieren es lo que nos dicen es que la labor de la filosofía es un análisis reflexivo del espíritu. Okay, eso es lo que la filosofía tiene que hacer, es su chamba, no otra. Para eso, para poder hacer esa labor del análisis reflexivo del espíritu, de la mente, recordándoles que el espíritu es la mente, en todo esto del idealismo y el racionalismo, el único método posible es remontarse de los actos de conocimiento científico a los principios que los explican. ¿Ok? Entonces, no
no se debe de meter con la ciencia, solamente con los principios que explican la ciencia, que es mucho más fiel a lo que Kant quería hacer, ¿no? No totalmente, porque estos son un idealismo más absoluto, no creen en las cosas en sí y dicen, pues, al César lo que es del César, ¿no? La ciencia que se encargue de lo suyo. Se los leo para que vean más o menos qué es lo que ellos piensan en ese sentido. Ellos piensan que la ciencia, encerrando los fenómenos en una red de relaciones matemáticas, construye y define el mundo verdadero, objetivo, real. ¿Ok? La filosofía no tiene nada que buscar en esta dirección, más allá de lo que la ciencia nos enseña. Entonces, la filosofía no se debe meter con lo que la ciencia nos dice. Pero el sabio solamente se ocupa de los fenómenos y del mundo. No reflexiona sobre la actividad de su propio pensamiento. La filosofía tiene como tarea única conocer el espíritu. Esa es la tarea de la filosofía, conocer al espíritu, la mente. ¿Qué nos da como resultado de esto? Pues que la única forma fiel, que lo único que cuenta ahora es el conocimiento. ¿Ok? Esta es su esencia. Define al idealismo como la negación del... Perdón. Este libro me sacó de aquí. Entonces, definir el idealismo como la negación de la realidad del mundo exterior no es lo más correcto. ¿Ok? Nos estaríamos equivocando. No debemos hacerlo de esa forma. Esto solo conviene a un idealismo parcial como el de Berkeley, pero acuérdense que Berkeley es empirista. ¿Ok? Entonces, ahí sí niegan la realidad del mundo exterior, ahí sí se podría, pero no en el modo kantiano. Nos dice que el idealismo postkantiano es absoluto, concierne al mundo, al hombre, al alma y a Dios, que son los temas de la filosofía. ¿Ok? Son todos los temas de la filosofía. Entonces, el idealismo comprende a todo. Este sistema postkantiano, todo se ve dentro del sistema. Se convierte entonces el idealismo en una teoría del ser o metafísica o una ontología completa. Entonces la filosofía pues, se va a convertir en esa metafísica. No niega la realidad del mundo, lo que niega es que el mundo exista en sí, fuera de todo conocimiento o representación. Porque fundamenta la realidad sobre la actividad del espíritu. Entonces, si no puede ser comprendido, no existe. Eso es lo que nos dicen. O sea, el mundo está allí, la realidad ahí está. El mundo está en la realidad, pero no existe en sí. Si no hay una mente que lo representa, que lo pueda conocer. Y entonces aquí va a negar la existencia en sí del alma y de Dios. No niega que Dios exista, ni que el alma exista. Niega que existan en sí. Los define como conciencias, actos, funciones o leyes de conocimiento. Entonces Dios es una conciencia. ¿Ok? Y el alma es una función de nuestro espíritu, de nuestra mente. ¿Comprenden? No es que los idealistas sean ateos, solamente tienen una visión diferente de Dios. Entonces, Dios es como una conciencia absoluta para ellos. Entonces, para ver este idealismo absoluto, tenemos que ver esta parte. Pero como se nos está acabando el tiempo,
lo voy a parar, porque ya es lo último que vamos a ver de este tema, y que se vaya grabando y otro voy a subir a la plataforma y volvemos a entrar a clase.